Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a la rueda de prensa a la que habéis sido convocados por parte del club. La misma no tiene otra finalidad que resumir y sobre todo dar balance a la temporada en cuanto a lo deportivo se refiere del Lorca, en cuanto a su primera plantilla y evaluar las cosas que se han podido hacer bien y sobre todo las que se han hecho mal e intentar incidir sobre ellas para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Es cierto que la temporada empezó bastante mal en cuanto a resultados se refiere. En los 6 primeros partidos el equipo no había cosechado ninguna victoria. Desde la jornada 7 en adelante sí que es cierto de que entramos en una muy buena dinámica consiguiendo una racha de resultados espectacular que nos catapultó en la clasificación y la verdad que eso se vio empañado con el tramo final de competición donde el equipo no ha logrado mantener la línea de resultado y de juego que venía desarrollándose, coincidiendo curiosamente cuando más cerca estábamos del objetivo y de la situación de poder hacer algo importante e histórico, ¿no? Yo he hablado esta mañana con la plantilla para despedirme de ella porque hoy se ha realizado el último entrenamiento y yo le he dado las gracias. Sobre todo porque hemos recobrado en la ciudad varios aspectos que hacía tiempo que no se producían, ¿no? Sobre todo el ansiado ascenso de la temporada anterior y en esta primera temporada en Segunda Red, ahora ahondaremos en lo que es para mí el grupo cuarto de Segunda Red. Creo que hemos devuelto la ilusión al aficionado al fútbol en Lorca. Hemos pasado de tener en el estadio entradas o un aforo de 500 o 600 personas en algunos partidos de la temporada anterior, a poder albergar a 3.500, 4.000 personas en algunos partidos de este año, ¿no? Eso significa de que algo o que la tendencia en el fútbol en Lorca está cambiando, de que el proyecto es serio, de que es ilusionante y de que la gente se está dando cuenta en grandes rasgos de que el equipo cada vez va a más, ¿no? Para mí, si me preguntáis, que seguro que lo hacéis después, creo que es una temporada positiva en cuanto a el crecimiento del club, pero me deja un sabor algo agridulce, ¿no? Agridulce porque creo que la plantilla estaba confeccionada para cosas más importantes que las que se han conseguido. Eso no significa de que no esté contento con lo logrado, pero evidentemente yo soy una persona que le gusta ganar siempre y que siempre va a caballo ganador, ¿no? Cuando la pelotita ha tenido que caer de un lado o de otro y las temporadas o el cambio del equipo así se ha producido, no hemos tenido esa pizca de suerte que ha sido necesaria para nosotros. Nos hace muchísimo daño el partido de la primera vuelta jugado en casa contra el Águila, donde nos ganan en el descuento. Y nos hace más daño que el partido del Águila, nos hace el partido de esta segunda vuelta en Melilla, donde el equipo creo que hace el peor partido de la temporada y de ahí no hemos sabido reponernos. Tuvimos la oportunidad en los partidos contra Linares y contra Almería B de volver a engancharnos, pero la pizca de suerte que habíamos tenido en otras ocasiones en ese momento nos faltó para ganar esos partidos que nos hubieran permitido pues, estar luchando hasta el tramo final de la competición con los equipos que han logrado la clasificación para el playoff. Tengo varios apuntes aquí reflejados sobre lo que ha sido la temporada y creo que a la afición se le queda el sabor agridulce del último tramo de competición, pero al igual que se le queda ese sabor agridulce, también decirles que durante la jornada 6 el equipo consigue el empate en Águilas contra el Extremadura 0-0, hasta la jornada 26, donde el equipo gana en casa al Jerez Club Deportivo por 1-0 con un jugador menos, decirle también a esa afición que el Lorca es el mejor equipo del grupo, con 39 puntos. Y eso no lo he visto reflejado en ningún lado. Sí he visto reflejado que el Lorca llevaba 6 partidos sin ganar, o que lleva 7 sin ganar, u 8 sin ganar. Pero no he visto, sin embargo, que el equipo, un recién ascendido,
ha sido el mejor equipo del campeonato durante 21 jornadas consecutivas. Y eso no lo he visto reflejado en ningún sitio. Quizá la memoria sea corta en ese sentido. A la pregunta que seguramente me formularéis de que somos un recién ascendido y luego por otras vías escucho o veo, sí, también es un recién ascendido el Extremadura y también es un recién ascendido el Real Jaén. Pues a esa gente decirle que el Real Jaén empieza la temporada con una ventaja bastante más grande que la nuestra. Y la ventaja es ni más ni menos que tienen 4.000 socios. Esos 4.000 socios te dan la posibilidad de hacer cosas mucho más importantes que las que nosotros podemos hacer con 1.300 abonados. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que todos debemos poner un granito de arena en el fútbol en Lorca. Ese granito de arena viene relacionado sobre todo con que es verdad que el club ha crecido en cuanto a su masa social, pero no lo necesario para poder estar a la altura de los grandes transatlánticos que nos hemos encontrado en la categoría. Fíjense si hay grandes transatlánticos en la categoría que Recreativo y que UCAM de Murcia están fuera del playoff de ascenso. Fíjense si hay grandes transatlánticos que el Jerez Deportivo ha perdido la categoría, que el Melilla ha perdido la categoría y que el Estepona, después del enorme esfuerzo realizado durante toda la temporada o la segunda vuelta con un presupuesto astronómico, se va a jugar el descenso de categoría contra el filial o contra el tercer filial del Madrid. Creo que hay que poner en una balanza los pros, los contras y saber sobre todo no de dónde venimos, que es importante también, sino a dónde vamos, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de que a Lorca cada 15 días estamos acostumbrados a que venga a jugar la Real Sociedad o el Athletic Club de Bilbao o el Granada. No, hace apenas 12 meses jugábamos en casa contra cualquier equipo de tercera división para no nombrar a ningún club. Eso es lo que creo que debemos tener en consecuencia. Hace 12 meses, sin ir más lejos, jugábamos contra el Balazul por subir de categoría, nos juntábamos 2.000 lorquinos en el Playa Sol y ahora pues vienen a visitarnos el Jerez, el Recreativo, el filial del Málaga, el Jaén, el UCAM de Murcia, el Águila. Vamos a saber sobre todo hacia dónde vamos y la perspectiva del aficionado yo lo entiendo perfectamente y hasta cierto punto comparto muchas de sus opiniones. Lo que no voy a permitir ni a compartir son ciertas frases y ciertos argumentos que se van diciendo por los mentideros de la ciudad que no llevan a nada, ni a lo positivo del club, ni al crecimiento que esta propiedad está teniendo en el proyecto. No nos olvidemos que esta propiedad cada vez que termina la temporada tiene que poner dinero de su bolsillo para seguir con el proyecto del club. Y ya tengo una edad y la mayor parte de mi vida no he vivido en Lorca, he estado fuera mucho tiempo, pero sí me ha dado tiempo para acordarme de que no recuerdo a muchos lorquinos que hayan querido coger el club para intentar ser ese lorquino o ese empresario lorquino que consiga grandes cosas con el equipo de su ciudad. Hubo una serie de empresarios que en su momento cogieron el club, todos sabemos por qué, y se llevó a segunda división. Salvo ese momento y la continuidad en el tiempo por no querer perder el fútbol en Lorca de Joaquín Flores, al que desde aquí le mando un fuerte abrazo. No recuerdo ningún empresario lorquino que haya dicho yo soy el presidente, el gestor y el dueño del Lorca. Entonces vamos a respetar por lo menos a todo lo que tenemos a día de hoy, que os soy sincero, la he visto de todos los colores y no es poco lo que tenemos. Vamos a aprovechar lo que tenemos. Vamos a aprovechar a esta gente de Ona Team que se deja el alma y que sigue
enamorada de Lorca y vamos a intentar que el próximo año el equipo esté, vamos a dejarlo en lo más arriba posible, porque la ilusión sigue intacta, las ganas también, y el deseo de ver a Lorca crecer es mi principal objetivo. Solamente vine con una intención y es la de volver al club a la categoría donde por lo menos creo que se merece, que es una más de la que estamos ahora mismo, y no voy a desistir en el intento de conseguirlo. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis desarrollar. Pues sí, yo teniendo en cuenta esos números que tú comentabas, ya has contestado a las preguntas. Teniendo en cuenta las perspectivas que hay con el número de abonados y todo eso, si, cómo se va a adaptar la si se parte de esa perspectiva de los 500 abonados, el proyecto es muy parecido. Se intentará mejorar en otros aspectos a nivel económico para que los ingresos sean mayores, evidentemente, pero no podemos compararnos con equipos del grupo cuarto cuando parten con una ventaja muy grande al inicio de temporada, que son los abonados. Jaén tiene 4.000 abonados, Almendralejo engañaría si os dijese los que tiene, pero no creo que tenga menos de 2.500 o 3.000. Quizá en cuanto a abonados, somos de los equipos más bajos de la categoría, y antes también se me olvidaba un dato, que muchas veces lo hemos comentado a micrófono cerrado. Somos el presupuesto 13 de 18, para que no nos llevemos a engaño y no nos vendan otra situación que no es. Presupuesto 13 de 18 del grupo. Imagino que al principio de temporada, por lo menos por mi parte, yo valoro que el Lorca se haya mantenido en la categoría porque yo más o menos conozco el programa y creo que con altibajos ha hecho un buen papel en la categoría, de lo que se esperaba que se consiguiera, y no es ningún, para mí no es ninguna decepción que no haya jugado la fase. Creo que es para posteriori. Imagino que el año que viene apostaréis más fuerte para ver si se llega a eso. A ver, no es ningún fracaso, evidentemente. Creo que el conseguir el objetivo siempre es positivo para, para una institución, ¿no? El único problema, Pedro, y tú sabes, como bien has dicho, que has estado y llevas muchos años en el medio, y por ejemplo el año pasado seguías de forma continua a Yeclano, el problema es que la gente se ha ilusionado. Y una vez que la gente se ilusiona y le da el varapalo fuerte de no conseguir, o por lo menos no estar optando hasta el final de temporada por el playoff, la gente se desencanta. Y al desencantarse, el arraigo que ha tenido corre peligro. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos ser lo suficientemente inteligentes para hacer una campaña de abonos fuerte, agresiva, de llamar a la afición, y sobre todo el plan continuista en cuanto a lo deportivo se refiere del perfil de jugadores que necesitamos, que sabemos perfectamente los que son y los que no han rendido esta temporada, y el año que viene intentarlo por todos los medios. Que si estamos en el grupo cuarto va a ser difícil el conseguir ese objetivo. Evidentemente será difícil, porque no solamente es lo que hemos vivido este año, es lo que podemos tener el año que viene de descensos de primera red, etc, etc. Si nos cambian de grupo, pues ahora en el playoff y en los partidos de playoff nos vamos a dar cuenta de lo que es el grupo cuarto y de lo que son el resto de grupos. Y partiremos con cierta ventaja si no estamos en el grupo cuarto, evidentemente, no nos podemos engañar. Ustedes saben la situación de la no sé si hay jugadores que tienen jugadores y con cuántos, si no me dices evidentemente el nombre, con cuántos te gustaría hablar con ellos para renovar. A ver, actualmente hay jugadores que por mediación del contrato que tenían la temporada pasada han renovado porque han cumplido el objetivo que tenían en el contrato. Son jugadores que esta temporada han sido importantes para el equipo. Está confirmada la renovación porque ya se hizo oficial de Jaime Escobar, el lateral derecho. Hay 4 jugadores más renovados en esas condiciones, 2 de ellos en vías de negociación, que serían 7, más la posibilidad de otros 3
que queremos contar con ellos a toda costa. Harían un total de 10 jugadores de la actual plantilla que nosotros queremos contar con ellos, y el resto pues o ha cumplido contrato y no se va a contar con ellos, o en su defecto son jugadores cedidos y tendremos que volver a pelear esa cesión con los clubes que son su propiedad. En los próximos días va a salir publicado cada uno de esos jugadores. Sí, son 4 jugadores más que tienen contrato en vigor, que estamos a punto de hacerlo oficial. Vamos a hacerlo oficial en los próximos días. Puede dar la circunstancia que algunos de los jugadores que han cumplido el objetivo que tienen puedan salir. A no ser que venga algún club con su previo abono de la cláusula de rescisión, ¿no? Son jugadores que contamos con ellos y que ellos están a gusto de jugar en el Lorca, pese a que han tenido ofertas de equipos de superior categoría. Muy buena pregunta. Bajo tu punto de vista, de las 4 líneas del equipo, portería, defensa, ¿qué es lo que está para ti? Más flojo. Es relativo esa pregunta, Pedro, porque depende muchas veces de cómo juegue o dejes de jugar, si tu bloque es bajo, si tu bloque es alto, si juega al ataque, si juega defensivamente hablando. Te puedo decir cuál ha sido la mejor. Para mí la mejor con diferencia, la mejor cubierta en la portería, sin ninguna duda, pero te podría decir que la más floja es la delantera, y estaría faltando a la verdad, porque el campeonato de José Naranjo es de notable alto. Entonces, no estaría siendo justo con él. Te podría decir que en la defensa, y no estaría siendo justo ni con Jaime Escobar, ni con Sergi Monteverde, ni con Morro. Lo que está claro que la portería y el centro del campo son las 2 líneas que han mantenido al Lorca con la llama encendida. A ver, el centro de la defensa, y fíjate, cuando comienza la temporada yo creo que tengo a los 2 mejores centrales de la categoría. Yo creo que con Saturday y con Fronsa el equipo estaba plenamente satisfecho en esa posición. Teníamos a Fran Tafalla, que venía de jugar en 2 equipos filiales a muy buen nivel, 2 canteras. Teníamos a Galiano, que era un central muy óptimo en tercera red, y a eso teníamos la posibilidad de que Sergi Monteverde podía retrasar su posición. Y al final sí que puede ser verdad de que el centro de la defensa en momentos determinados haya sido una línea que ha sido preocupante para nosotros, y que nos ha costado encontrar esa pareja de centrales que acompañara a Sergi Monteverde. En cuanto a delantera, creo que se genera no tantas ocasiones de gol como en otros equipos, y evidentemente es mucho más difícil, y creo que el rendimiento de José de Naranjo es, como he dicho anteriormente, de notable alto. Creo que es un jugador top de la categoría, y sí que es verdad que nos ha faltado un poco de gol, pero claro, el gol es caro y el gol hay que pagarlo. No sé si también faltaron jugadores ¿no? Que son los más caros que han tenido otros equipos de privilegio. ¿Podría el Lorca en algún momento intentar aspirar a tener un jugador? Yo creo que al Lorca, Alfonso, lo que le ha faltado es un jugador diferencial en el último tramo del campo. Eso sí que creo que nos ha faltado. Pero también es cierto que nosotros vamos al mercado de invierno en unas condiciones, y otros equipos del grupo van en condiciones sumamente superiores. ¿Qué pasa? Eso en otro grupo no te ocurre. En el cuarto sí que hay esa gran diferencia. Mientras que yo voy a por Dani García, al cual conozco de mucho tiempo atrás de Cádiz, y sé que es un jugador que va a apostar y va a arriesgar por venir a Lorca para volver a sentirse futbolista. El Recreativo de Huelva va por Aitor García,
un jugador que hasta hace muy poco jugaba en Primera División de México y fue traspasado del Cádiz al Sporting, del Sporting a México, un jugador que firman por la friolera de 4 temporadas. Cuando te digo eso, te digo, el Águila va por Javi Castedo. Al final, ¿qué quiere decirse con esto? Que son jugadores que en los momentos importantes de la competición te van a resolver situaciones. Vamos a analizar el gol del Águila, el 1-0 contra el Lorca, por ejemplo. Entonces, ese tipo de jugadores son jugadores que el Lorca puede apostar o puede optar a alguno de ellos. Sí, pero no a muchos más. Entonces, ¿qué teníamos nosotros en esa posición del campo? A un chico que es su primer año senior, el año pasado era juvenil, que tiene unas condiciones bestiales, que posiblemente va a tocar el fútbol profesional y que es Adri Heredia. Pero, ¿que va a ser futbolista? Sin duda. ¿Que ha sido el jugador revelación del equipo? Sin duda. Pero no tiene ese pozo como para poder llevar la batuta de un equipo de estas características. No creo solo a uno de los 4 jugadores que llegaron en el mercado de invierno, Checo, William y El mercado de invierno es complejo, sobre todo porque tienes que firmar jugadores de rendimiento inmediato, jugadores que te den ese plus que no tiene en la plantilla, pero me decían el otro día, es que los jugadores que han venido no han mejorado lo que había. Lo que había sí lo han mejorado, porque no había mejores jugadores que eso. Entonces, ¿a dónde vengo a referirme? No puedo valorar a Checo, no puedo valorar a William de Camargo y no puedo valorar a Roabarrena, porque no han tenido la continuidad suficiente como para que yo pueda valorarlo. Sí puedo valorar a Dani García, que es un jugador muy top para la categoría. Entonces, a tu pregunta, lleva razón, no se ha podido valorar a esos jugadores porque no han tenido esa continuidad necesaria. Pero la idea era plasmarla en el campo con oportunidades que por una circunstancia u otra no han podido tener. Imagino que un equipo, la base de un equipo es equivocarse lo menos posible al principio, Sin duda. para no tenerlo de parchear. Yo que he seguido esta temporada al Águila, ese fichaje, y el Águila ha rendido igual que ha sido regular, pero que no se ha salido con los 6 fichajes. Luego ha fallado más todavía en la segunda vuelta fuera de casa. Sí, sobre todo cuando uno confecciona una plantilla, sabe perfectamente que en 23 jugadores en alguno va a fallar, o en 2, o en 3, o en 4. Se trata de equivocarse lo menos posible. Para hacer una idea, lo que nosotros hemos tenido muy bueno este año, que no ha tenido ningún club, son los sub-23. El rendimiento de nuestros jugadores sub-23 ha sido muy superior al de cualquier otro equipo que no sean filiales. Cuando hablo de sub-23 me refiero a Fran Árbol, me refiero a Jaime Escobar, me refiero a Tafalla, me refiero a Kiko, me refiero a Dani García, me refiero a Willy, perdón, me refiero a Adri Heredia. Son jugadores que en muchas ocasiones han partido de titulares en el equipo, en el 11 titular, y eso no es normal en un equipo que no sea un filial de verlo. Entonces, nosotros ahí sí que hemos acertado. ¿Qué tenemos que modificar? Otras licencias senior que no nos han dado lo que nosotros esperábamos, como por ejemplo caso de Saturday, que vino con unas condiciones realmente importantes para lo que era el Lorca, una apuesta muy fuerte y decidida, y no se ha podido dar. Sí ha ascendido con el Lucena. ¿Cuál es la apuesta de De la propiedad, intentar estar lo más arriba posible, si es posible jugar el playoff y seguir creciendo como institución, como club y como proyecto. Si esta temporada se han albergado partidos de 3.500 o 4.000 personas, pues intentar superar esa cifra, pero sobre todo superar la cifra de abonado al inicio de temporada, el caballo de batalla que tiene la propiedad, y para eso creo que se está realizando y proponiendo una muy buena campaña de abono. pregunta equipo hay 3 meses. Tanto Seba como tú decís que sois conscientes
cómo se va a futbolista para intentar. Sobre todo con el convencimiento de que lo necesitamos y de que hay que aprovechar el tiempo que ahora tenemos de ventaja sobre el resto de equipos que están compitiendo para adelantarnos a esa tarea, cosa que ya estamos intentando hacer, ¿no? Nosotros no hemos parado desde que finalizó la teórica competición, porque aunque la salvación se haya dado el día del Yeclano, es cierto que esa salvación se ha dado tan tardía por la cantidad de puntos, entendemos, inesperados que han conseguido algunos equipos en la clasificación. De hecho, creo recordar que el Estepona va a jugar play-out con 43 puntos, 44. No ha pasado en la historia. No ha pasado en la vida que un equipo con 44 puntos no esté salvado. Eso habla muy a las claras de lo compacto que ha estado todo, salvo los dos filiales que han hecho que esa diferencia sea así, ¿no? Tenemos que adelantarnos, Paco. Estamos trabajando fuerte con los representantes y con los propios jugadores, y ya hay conversaciones evidentemente avanzadas con muchos de ellos. Con ventaja partimos, hay que saber aprovecharla. Si no sabemos aprovecharla ya es un problema o un fallo mío, en este caso. Antes has mencionado dos equipos que son capitales con más masa social, Lorca, como es Jaén, y Huelva. Y los otros despedieron, después de estar también en tercera, han despedido de mantenerse en primera red. Pues, apoyado para ver si eso. ¿Y por qué no apoyamos nosotros? Nosotros tenemos que, desde abajo, pues, hacer un socio, venderle la burra de que se va a hacer un buen equipo, vamos a estar arriba. Pero para vosotros, ¿qué es un buen equipo? Porque aquí un buen equipo puede ser por nombre. Hombre, da un paso más adelante de esta. Un equipo que pueda, ya sea sentado en la categoría, pueda hacer eso. Me he comparado con. Entiendo tu pregunta. Me he comparado con Jaén, que lleva no sé cuántos años alejado del fútbol profesional, como nosotros más o menos, más que nosotros. Y me he comparado con Almendralejo, que ha visto desaparecer al club tantas o más veces que nosotros. Jaén es más grande que Lorca, Almendralejo no. Almendralejo no creo que sea más grande que Águila. Casi 3.500 socios. Están en primera red con un presupuesto mucho más alto que el nuestro, con una cantidad de abonados mucho más alta que la nuestra, y se lo han merecido. Pero entonces nosotros, con esas circunstancias que me decís, nos tenemos que comparar con Tajení. Nos tenemos que comparar con el Antoniano. No nos podemos comparar con esos equipos. Y creo que en condiciones normales el Lorca ha hecho una no excelente, y vosotros lo habéis resumido antes, sí ha hecho una muy buena temporada en ciertos momentos, y en otros momentos no hemos sabido mantener esa línea de juego y resultados porque no hemos caído. ¿Por qué no hemos caído? Pues porque a lo mejor no había jugadores lo suficientemente preparados para aguantar esa presión, o porque le ha podido la presión, o porque nosotros no hemos sabido dotar al equipo en el mercado de invierno de los jugadores suficientes para aguantar esa presión. Pero sí me quedo con los números que os he dicho antes. Durante 21 jornadas el equipo ha sido el mejor equipo de la categoría. El equipo ha perdido, si no me fallan, 12 puntos contra el equipo que han perdido. Si contamos la derrota en esta 15 puntos. 12 puntos contra los que se han dejado la categoría. Es contra el que. Con esos puntos estamos hablando de que estamos en playoff, casi en primera red, ¿no? Te demuestra la igualdad del grupo, te demuestra de que al final, cuando empatamos en Málaga, el resultado no era tan malo. El Málaga le ha quitado puntos a muchos equipos.
y sí que era un enorme error el no ganar en Almería con un equipo totalmente descendido, ¿no? Pero ese partido, pese a que ha habido críticas en torno al partido, las críticas van y vienen en función de cuál es el resultado. Si pasan 3 minutos y termina el partido, no hubiera habido esas críticas porque hubiésemos ganado, ¿no? Pero sí tuvimos opciones durante la segunda parte de conseguir una mayor ventaja, que no se pudo conseguir, pero analizando y poniendo todo en balanza, es verdad que hemos afrontado 5 o 6 partidos de los últimos en inferioridad numérica. Es verdad que el centro del campo durante esos partidos, con lesiones o sanciones, se nos ha ido cayendo poco a poco y no hemos encontrado ese jugador que sustituya al que no estaba. Se han juntado una serie de condicionantes que han hecho que el equipo no estuviese a la altura de lo que había estado anteriormente. Con los puntos que tú me dices, pues a día de hoy la rueda de prensa que estamos haciendo no se podría realizar porque estaríamos en plena competición y pasado mañana jugaríamos un partido de playoff. Esa es la pena, que no nos hemos enganchado en ese momento. Yo ya tengo bastante. Muchas gracias.